Hola a todos, bienvenidos a esta clase en la que vamos a empezar a aprender sobre otra propiedad índice del suelo. Y esa es bien conocida, es el contenido de agua. Ya han aprendido sobre el contenido de agua en nuestro capítulo anterior, donde de hecho aprendimos sobre las relaciones de peso y volumen del suelo. ¿Y qué es el contenido de agua? El contenido de agua no es más que la relación entre el peso del agua en el suelo y el peso de los sólidos. Pero sí, para determinar el contenido de agua hay varios ensayos que podemos realizar. Así que entre esos ensayos, el primero que les voy a enseñar aquí es el método de secado al horno. Ese es el método de secado al horno. Y sí, como el nombre sugiere, lo que realmente hacemos aquí. Simplemente tomamos una muestra de suelo específica y primero calculamos su masa húmeda. Simplemente observamos su masa húmeda y supongamos que esta es la masa del suelo. Después de eso, esta muestra de suelo en particular se lleva ahora al horno y se calienta. Ahora, ¿a qué temperatura se debe calentar esto? Si pregunto cuál es la temperatura estándar, pues la temperatura estándar está entre 103 y 105 grados centígrados. Pero sí, esta temperatura puede variar dependiendo también del tipo de suelo. Tras calentar por un periodo de tiempo, y sí, el tiempo estándar no es otro que 24 horas, obtendrán el suelo seco y su peso se observa ahora de nuevo en la báscula. Y este peso no será otra cosa que la masa de los sólidos únicamente. Así que obviamente desde aquí se puede decir que la masa de agua será simplemente la masa del suelo menos la masa de los sólidos, mientras que la masa de sólidos no es más que la masa seca del suelo. Así que de aquí pueden obtener fácilmente el valor del contenido de agua y para obtenerlo en porcentaje pueden multiplicarlo por 100. Pero sí, hay algunos puntos que deben recordar aquí, que la temperatura no debe ser mayor a 110 grados centígrados, porque si la temperatura es superior a 110 grados centígrados, el suelo podría perder también su agua estructural. ¿Qué es el agua estructural? El agua estructural es el agua que está químicamente ligada a los sólidos del suelo. Y sí, si el agua estructural se pierde, la masa de los sólidos en sí misma se verá reducida o disminuirá. Por eso, en realidad, como el agua estructural es parte del sólido, no debe reducirse y por lo tanto, la temperatura nunca debe aumentarse a más de 110 grados centígrados. Aparte de eso, supongamos que su suelo es suelo orgánico, entonces para el suelo orgánico, la temperatura debe mantenerse menor o igual a 60 grados centígrados. De lo contrario, los sólidos orgánicos también podrían evaporarse. Los sólidos orgánicos podrían evaporarse. Y eso no lo quieren porque lo que realmente quieren calcular es cuáles son los sólidos totales que están presentes en el suelo. Y sí, si hay yeso presente en el suelo, si hay yeso presente en el suelo, entonces sí, la temperatura debe mantenerse por debajo de 80 grados centígrados. Bien. Así que estos son algunos puntos que deben recordar sobre el método de secado al horno. Y sí, el punto más importante es que este método es el más preciso y el más utilizado para la determinación del contenido de agua, un método muy utilizado. Ahora sigamos adelante con el siguiente método para el contenido de agua. Y el segundo método que vamos a estudiar aquí, en este momento, es el uso del método del baño de arena. Ahora veamos, ¿qué es el método del baño de arena? Para el método del baño de arena, que es en realidad un método muy aproximado, para eso, ¿qué hacemos? Simplemente tomamos una caja y esa es en realidad la caja de metal. Y en esta caja de metal en particular, simplemente añadimos nuestra muestra de suelo, añadimos la muestra de suelo en ella. Bien, y después de eso, también cerramos esta caja en particular. Y ahora, tomamos un recipiente grande en el que añadimos arena, así que supongamos que esta es la arena. Esta es la arena.
y sobre esta arena simplemente colocamos este recipiente particular del suelo. Así que este es su recipiente de suelo. Bien, y ahora quemamos esta arena aquí. Ahora aquí pueden ver que en realidad he aplicado algo de fuego a este recipiente en particular. Así que este es su fuego. Supongamos que este es el fuego. Y como este fuego no está controlado, obviamente la temperatura de la arena aumentará. Pero ¿qué tanto subirá? Eso no está bajo nuestro control. Pero como ya saben, la temperatura no debe superar los 110 grados centígrados. Y sí, como aquí la temperatura no se controla, incluso el agua estructural puede perderse en esta prueba en particular. Así que este es, de hecho, un método aproximado. Ese es un método aproximado. ¿Y qué fue lo que hicimos aquí? Básicamente tomamos una muestra de suelo en un recipiente, la muestra de suelo en un recipiente y se calienta en la cual ahora se calienta en la arena. Pero como la temperatura no se controla, incluso el agua estructural puede perderse. Sí, también es un método muy barato porque no se requieren instrumentos muy costosos, pero este es el método aproximado que se prefiere solo si no disponemos del método de secado en horno. Ahora, aparte de este método, hay otro método similar y ese es el método del alcohol. Ese es el método del alcohol. Y en este método en particular, de nuevo, se realiza un calentamiento y aquí realmente se añade alcohol en el suelo y ahora se calienta este suelo. Como la adición de alcohol aumenta, de hecho, la velocidad de calentamiento, podemos ver aquí que este método es en realidad un método muy rápido. Este es un método muy rápido. Pero obviamente, como este alcohol puede calentar el suelo incluso a un grado mayor, este es un método muy aproximado. Este no debería ser el preferido. Pero sí, este es de hecho uno de los nombres que realizamos para la determinación del contenido de agua, pero solo en el campo, no en el laboratorio, porque este es un método muy tosco o muy aproximado. Ahora sigamos adelante con el siguiente método. El siguiente método que vamos a estudiar aquí, que es el método número 4, es el método del carburo de calcio. Ese es el método del carburo de calcio. Ahora, para el método del carburo de calcio, lo que hacemos en realidad es tomar una cámara cerrada específica. Esta es una cámara cerrada, es decir, una cámara hermética, y en esta cámara hermética lo que hacemos en realidad, simplemente tomamos la muestra de suelo, tomamos una muestra de suelo, supongamos que esta es la muestra de suelo aquí. Permítanme poner algo de suelo en esto. Así que este es el suelo que han puesto en este recipiente en particular. Y junto con el suelo, en realidad también se añade carburo de calcio. Entonces, ¿qué es el carburo de calcio? Eso es CaC2. CaC2. Y a medida que se añade este CaC2, agitamos vigorosamente la mezcla. Agitamos la mezcla. Y debido a que se realiza la agitación, pueden ver aquí que este suelo puede contener algo de agua y esta agua reacciona con el carburo de calcio que se añade y finalmente se desprende gas C2H2. Como saben, esta cámara es en realidad hermética y si se libera un gas en este recipiente en particular, observarán que el manómetro aumentará. La presión aumentará en este recipiente en particular. Por lo tanto, en realidad solo están observando cuánto aumenta la presión, porque si aumenta más la presión, eso significa que se produce más gas aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos realmente? Añadimos carburo de calcio al suelo para liberar C2H2, que no es más que gas acetileno, un gas incoloro. Este gas se libera cuando el carburo de calcio reacciona con el agua, es decir, al entrar en contacto con el agua se produce gas acetileno. Y sí, este CaC2 se añade en realidad en cantidad suficiente. Se añade en cantidad suficiente por lo que la
cantidad de gas que se produce dependerá únicamente de la cantidad limitada de agua que esté presente en el suelo. Por lo tanto, la cantidad de gas que se libera depende en realidad solo del agua que está presente en el suelo. Así, la cantidad de gas liberado es directamente proporcional al aumento de presión en el recipiente. Y este aumento de presión se observa en realidad mediante un manómetro que está conectado a este recipiente en particular. Así que este método es en realidad un método rápido. No es un método muy rápido porque este método de nuevo toma alrededor de 5 a 7 minutos para realizarse. Pero aún así es más rápido en comparación con el método de secado en horno y es algo más preciso. Pero sí, ¿por qué es un método aproximado? Porque incluso otros gases pueden liberarse, algunos otros gases también pueden liberarse, por lo que eso aumentará las posibilidades de algún error, mientras que existe una posibilidad más de que algo de agua en el suelo pueda permanecer sin reaccionar. Así que eso volverá a causar el error en este método en particular. Así que estas son las razones por las que este no es un método muy preciso, sino un método aproximado. Ahora, avancemos al siguiente método y el siguiente método que vamos a entender o estudiar. Aquí no es nada más que el método de la balanza de torsión. El siguiente método es el método de la balanza de torsión. Y lo que realmente hacemos aquí, solo entiendan aquí que simplemente mantenemos una balanza de torsión. Supongamos que esta es la balanza y esta balanza realmente me está dando el peso de la muestra de suelo que se guarda en este recipiente en particular. Así que asumamos que este es el suelo que está presente aquí. Así que este es el suelo. Ahora, ¿qué hacemos realmente? Mantenemos una fuente de calor aquí. Supongamos que esta es la fuente de calor que no es más que una bombilla. Así que esta es la fuente de calor que es la bombilla. Como ya saben, esa bombilla incandescente que usamos en realidad también libera calor. Y para esto, en realidad, esta bombilla liberará rayos infrarrojos. La bombilla que estamos usando es de 250 vatios a 230 voltios y 50 hercios de especificación. Y sí, a medida que los rayos infrarrojos entran en el suelo, este suelo se calentará. Y a medida que el suelo se calienta, el agua que está presente en el suelo también se evaporará. Y por lo tanto, gradualmente el peso del suelo también disminuirá. Después de un tiempo observarán que el peso del suelo se volverá constante. Y en ese momento pueden asumir que toda el agua que estaba presente en el suelo que podía evaporarse fácilmente se está evaporando por completo. Y el suelo ahora está completamente seco. Así que como ya han observado la masa húmeda del suelo, también conocen la masa seca del suelo. Ahora pueden calcular fácilmente cuál será el contenido de agua que está presente en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Ese suelo se calienta, es decir, el suelo se calienta utilizando ondas infrarrojas que provienen de una bombilla especial. El pesaje del suelo se realiza al mismo tiempo, es decir, ambos procesos, tanto el calentamiento como el pesaje del suelo, se hacen de manera simultánea. Bien, ahora vamos a ver con atención qué es lo que estamos haciendo. De hecho, podemos obtener el contenido de agua como la masa del suelo menos la masa del suelo seco, dividido por la masa del suelo seco. Pero bien, ¿cuál es el beneficio de este método en particular? Aquí pueden ver que el pesaje y el secado se realizan simultáneamente. ¿Sí o no? Por lo tanto, este método se prefiere para suelos que reabsorben fácilmente la humedad del aire. Tan pronto como sacas el suelo del horno y lo pones en la báscula en ese pequeño intervalo de tiempo. Si el suelo está reabsorbiendo la humedad, entonces para ese suelo este método es preferible. Así que aquí podemos anotar que el método se prefiere para suelos que reabsorben la humedad rápidamente, que reabsorben la humedad rápidamente.
porque aquí el pesaje y el secado se realizan simultáneamente. Ese es el sexto método. Y ahora pasemos este es el quinto método. Ahora, pasemos al sexto método, que no es otro que el método de radiación. Y este es el método que generalmente se realiza en el campo. En realidad es un método de campo. Lo que hacemos en este método en particular es usar una sustancia radiactiva y la radiación que se libera de esa sustancia radiactiva es la que se observa. Supongamos que aquí han colocado una sustancia radiactiva, así que esta es la sustancia radiactiva presente. Y generalmente la sustancia radiactiva que usamos aquí es el cobalto 60. Es cobalto. Y como saben, esta sustancia radiactiva liberará algunas radiaciones aquí. ¿Y qué es lo que hacemos realmente con el suelo que está en el campo? En realidad, simplemente introducimos los instrumentos que pueden observar fácilmente cuál es la intensidad de las ondas radiactivas. Estos son los detectores que hemos insertado dentro de nuestro terreno. Y supongamos que inicialmente las radiaciones emitidas tienen una intensidad de E1 y al pasar estas radiaciones por el suelo, es decir, cuando atraviesan la superficie terrestre, serán absorbidas principalmente por el hidrógeno que está presente en el agua del suelo. Y así, finalmente, se recibe cierta intensidad de radiación en otro detector situado a una distancia determinada. Por lo tanto, aquí observarán que las emisiones recibidas en el segundo detector son menores. Esto ocurre porque parte de las radiaciones están siendo absorbidas por el agua, así que lo que estoy haciendo ahora es que las radiaciones absorbidas por el agua del suelo, se están observando. ¿Sí o no? Y sí, si se observa una mayor reducción en la radiación, eso indicará que el contenido de agua es mayor. Así que aquí puedo decir directamente que el contenido de agua no es más que directamente proporcional a la diferencia en las emisiones observadas en los dos detectores diferentes. Y sí, este es en realidad un método de campo, pero no vamos a profundizar mucho en este método en particular, porque este método es de nuevo bastante aproximado y generalmente siempre podemos tomar la muestra de suelo y por eso se prefiere el método de secado en horno. Aparte de estos 6 métodos, hay uno más y es el método del pignómetro, pero existe la posibilidad de que se pregunten problemas numéricos directamente sobre ese método del pignómetro. Así que vamos a aprender eso en nuestra próxima clase, así que los veré allí. Hasta entonces, sigan aprendiendo, sigan creciendo